En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1164 de altura. Estamos ya prácticamente concluyendo este primer apartado donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Vamos a profundizar en este día en los números 2344 y 2345 con el tema La integridad de la persona. Número 2344 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona en particular, el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Un número muy profundo que nos habla de la castidad como una tarea personal y es en cierta manera una continuación del número que vimos en la catequesis pasada, el numeral 2343. Y lo quiere encuadrar el catecismo a este número en un pasaje del Evangelio cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista. En verdad os digo, que no ha nacido entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados lo conquistan. Es un texto muy hermoso que es una llamada de atención a que hay que esforzarnos por conquistar el reino de Dios. Y precisamente por esto Juan el Bautista tenía ese perfil de asceta, porque era un esforzado por el reino de los cielos. Y esto choca mucho con nuestra cultura que es tan poco luchadora. Nosotros somos muy proclives a dejarnos llevar de la corriente. Y entonces nos asustamos porque vemos cómo el cristianismo es una tarea, es una milicia, es una batalla, es un combate, es un nadar en contracorriente, es ir en contra de todos. Y eso nos asusta. Y entonces preferimos irnos detrás de las bambalinas, no aparecer, que no nos vean, que no nos pregunten, no participar. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una milicia. Entonces el catecismo nos viene a decir que la realidad es esa y es compleja. Y que la lucha no solo es personal, sino que también hay unos condicionamientos importantes. Para que uno pueda vivir la castidad, estamos condicionados lastimosamente mucho por la cultura, por la sociedad que nos rodea.
Si uno vive en una cultura como esta, lastimosamente, que es obsesivamente erotizada, es muy difícil vivir la castidad cuando te venden la impureza por todas partes. En el coche, en la ropa, en los tenis, hasta en la comida. Es muy difícil. Por tanto, nuestra batalla es tremenda. Y es importante decir, queridos amigos, que aunque eso sea así de fuerte y tan contrario al cristianismo, no nos determina completamente, porque nosotros creemos en la libertad del hombre, pero sin duda alguna sí que nos condiciona bastante. Podemos llegar a ser incluso ingenuos y podemos quedarnos, ¿no?, en esta ingenuidad desde dos puntos de vista. El primer punto de vista de la ingenuidad puede ser quienes afirman que lo importante son las opciones personales. Es esos que piensan que crecer en la virtud es crecer con tu propia fuerza de voluntad y que el ambiente no importa, que tú eres capaz, que cuando uno quiere puede. Y eso es una visión demasiado confiada en sus propias fuerzas y puede pecar uno de muy ingenuo, porque tus fuerzas solas no te sirven de mucho. Y está el segundo grupo, que son quienes afirman que en una sociedad como la nuestra no hay nada que hacer, porque es imposible vivir en pureza en medio de un ambiente tan erotizado. Ese es otro grupo del otro extremo, ¿no? Esos que dicen que es inevitable que nosotros seamos deudores del ambiente en el que vivimos. ¿Sí? Son esos que dicen que no somos libres y que entonces vamos ahí como borregos, haciendo todo lo que todos hacen. Y tampoco es eso. Y la prueba está en que el Señor derrama su gracia especialmente cuando nos toca vivir en situaciones difíciles. Te basta mi gracia, no solo tus fuerzas. Necesitas de mi gracia. Por eso este número del Catecismo 2344 dice, hay que hacer también un esfuerzo cultural para poder vivir la virtud de la castidad, intentar luchar porque se sane el ambiente en el que vivimos. Y el catecismo, para darle un refuerzo a esto tan hermoso, nos propone un número que estudiaremos más adelante, el 2525, que dice, la pureza cristiana exige una purificación del clima social, obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Es un número que nos toca profundamente hoy día y compromete directamente a los medios de comunicación social, porque aquí se les tiene que decir mucho. El poder que tienen los medios de comunicación social de generar en nosotros tendencias culturales, de transformar el sentido del pudor, a base, por ejemplo, de repetir imágenes, introducir modas, de hacer que alguien se sienta ridículo en su manera de ser o de verse, o poner a las personas a nadar, a volar en ensoñaciones, vistiendo de una manera determinada, comportándose de otra manera determinada, negando su sexualidad. Eso, verte como un triunfador o verte como un perdedor, todo eso lo logran los medios de comunicación con nosotros. Es una capacidad que tienen
de acomplejar a algunas personas o de endiosar a otras. ¡Qué fuerte! Y por eso, si yo no triunfo ante los medios de comunicación social, entonces no soy nadie en este mundo, y termina más de uno matándose, como todos los casos que hemos visto. Es tal la capacidad que tienen los medios de comunicación que pueden llegar a esclavizar a muchísimas personas, a limitarlas en su totalidad, a bloquearlas, a controlar su opinión, incluso a controlar su opción por el bien. Por eso necesitamos quitarnos ese velo y poder tener una capacidad crítica frente a los medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, cómo los diferentes medios tienen una lucha desenfrenada por las audiencias y no les importa hacer lo que tengan que hacer. Y entonces ellos juegan con la pureza, juegan con la mujer, juegan con los hombres, los ponen ahí como carne de cañón para llamarle la atención, para atraer a sus compradores. Muchas redes sociales llenas de basura atrapan a las personas a tal punto que es casi imposible salirse de ellas porque los han esclavizado. Vemos cómo las grandes empresas invierten auténticas fortunas en la publicidad de los medios de comunicación para atraer gente. Fíjense nomás este dato. El próximo año, el 8 de febrero del 2026, en el Super Bowl del fútbol americano, un anuncio publicitario de 30 segundos va a costar $7 millones. Si una empresa invierte esa cantidad de dinero, es porque le resulta muy rentable. ¿Por qué? Por esa capacidad de influjo que va a tener su producto a través de la sensualidad, a través de las pasiones que van a mover en esos 30 segundos a los millones y millones de televidentes que estén mirando ese anuncio. Eso es muy rentable. Por eso el catecismo dice de una manera muy contundente aquí, la pureza cristiana exige una purificación del clima social. ¿Y cuál es el clima social? El Internet, la televisión, la radio, las revistas, las películas, el periódico. Y entonces nos encontramos que ante esto tan fuerte, tan poderoso, esta empresa tan multimillonaria, es muy difícil luchar contra ella. Es muy difícil luchar contra esa erotización de las pantallas que tanto daño está haciendo. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, y yo pequeñito, solito, ¿qué puedo hacer? Bueno, tú puedes hacer algo, apágala. Esa es tu manera de vencer. Apágala. Si hay algo que te hace daño, no lo veas. Pásalo o apágalo. Y ahí vences tú. Aunque tu enemigo sea enorme, si la apagas, vences tú. ¿Por qué? Porque hay veces pecamos, pero de estar demasiado pasivos, porque pensamos, no, pues yo no puedo hacer nada, entonces me uno a la bola. No, tú sí puedes hacer, apágala. Fácil. Es un botón. Si algo te hace daño, apágalo. Fíjese qué fácil respuesta. Y no necesitas $7 millones. Al final termina este número, 2344 del Catecismo, diciendo, la castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Qué cosa tan bella. Y el catecismo no se refiere aquí únicamente a que uno tiene derecho a no sufrir agresiones sexuales, lo que es evidente, sino que también se refiere a que uno tiene derecho a tener un
clima en su entorno que no suponga una presión sofocante para él. Que no presionen, que no nos presionen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se formula este derecho humano? ¿Cómo formular este derecho? Porque en la Declaración Oficial de los Derechos Humanos es difícil que se formule una cosa así, el derecho a vivir en un entorno sano, y no un entorno que por una serie de subterfugios que a veces son casi subliminales, que ni siquiera los detectamos, se está induciendo a que sean las pasiones desordenadas las que se desaten en nosotros. Tenemos el derecho a que se nos cuide. Fíjense, queridos amigos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18 dice, tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión. Eso dice el número 18. Tener derecho a esto supone el derecho a que no nos estén imponiendo todas las ideologías que salen todos los días, que no nos estén imponiendo la erotización de nuestra cultura. Porque en el fondo, cuando nos imponen esto, por ejemplo, la ideología de género en las escuelas, imponiéndosela a los niños, no están respetando su libertad de conciencia, no están respetando su libertad de pensamiento, no están respetando los valores de su religión que nos invitan a la pureza. No se respetan, se les impone y ahí se daña, se golpea fuertemente un derecho humano. Y alguien podría decir, bueno, existe la libertad, entonces con esa misma libertad, pues no los escuches, no los veas, no les haga caso, no elijas. Y suena fácil, pero lo cierto es que todo el entorno impregnado de eso, toda la escuela, toda la televisión, todos los periódicos impregnados de eso, me condiciona tremendamente. Y yo tengo un derecho, el derecho a no estar condicionado bajo un influjo que pueda llegar a asfixiarme. Porque si me asfixia, me está limitando mi libertad y yo tengo derecho a ser libre. Luego dice en el número 19, la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de opiniones. Y esta es una reivindicación importante. Tengo derecho a un ambiente sano. Su opinión no puede ser mi ley. Tantos padres que reivindican que no se expongan los niños, por ejemplo, a la pornografía. A eso tenemos derecho, a que el Estado nos ayude a controlar. Son los padres los que tienen que estar especialmente vigilantes, porque son los niños, son los adolescentes los más susceptibles. Que si no se reivindica ese ambiente sano, ese entorno, está estropeando los valores morales que ustedes como papás quieren transmitir a sus hijos. Y tanto es así que nos damos cuenta mismo que las escuelas se han convertido en un peligro. Y no solo decimos un peligro físico de que vayan y los maten allá por la falta de control de la venta de armas ilegales e incluso el descontrol de la venta de armas legales en este país, sino también la ideología de género metida casi como una materia dentro de la escuela, dentro de los libros, dentro de los materiales, dentro de la mente de muchos profesores a los cuales no se les hace ningún tipo de evaluación para ver
¿Qué piensan? ¿Qué viven? ¿Cómo viven? Yo tengo derecho a que el Estado, a que la administración me ayude en los criterios que yo quiero dar a mi hijo y no que me callen y que me impongan lo que ellos quieren impartir, cargado de pura ideologización. Esto es una batalla. Por eso ser cristiano es ser odiado, es ser sacado, es ser prácticamente en los medios de comunicación eh, vetado. Fíjense ustedes que en estos días, cuando hemos estado hablando en el mandamiento, en el quinto mandamiento de no matar, y dimos los capítulos sobre el tema del suicidio, pues el canal de YouTube nos bloqueó, porque ese tema no se puede hablar, porque estamos incitando a las personas a que se suiciden. Imagínense usted cuándo se ha dicho eso. Si lo contrario es a que no lo hagan. Quieren controlar todo, lo que decimos, cómo lo decimos, nuestros valores, lo que pensamos. Por eso hay que exigir que no nos callen, que no nos impongan lo que otros piensan, pensando que lo que ellos dicen es lo correcto. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que conocer. Y eso es lo que tenemos que aprender a transmitir a nuestros hijos, para que se aprendan a defender en este mundo tan fuerte y en una sociedad que no reivindica nada. Luego dice el catecismo, ¿no? Especificando un poquito más. Recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Eso es un derecho. ¿Cómo se mide el respeto de las dimensiones morales y espirituales de la vida? ¿Cómo se puede medir esto? A lo que tenemos derecho es a que no se dé un tipo de información y educación donde se ridiculice la pureza, donde el modelo cristiano no sea presentado como algo viejo, obsoleto, de la Edad Media, como dicen algunos, o que está de espaldas a la cultura moderna porque el hombre moderno ya no quiere eso. Y entonces ridiculizan el modelo cristiano de la virginidad, de la castidad, de la pureza, de la entrega. Tanto es así que se escuchan cosas ridículas como, por ejemplo, ante los lastimosos casos de abuso sexual por parte de alguna persona del clero, dicen, es porque ellos no tienen relaciones sexuales y por eso abusan de los... Por Dios, ¿no? Imagínese usted. Es decir, que para no abusar de los niños, entonces hay que ser impuros. En algunos programas se burlan de las personas que han elegido vivir la virginidad. Los presentan como bichos raros, como personas sacadas de quién sabe dónde. Y eso es una clara violación de ese derecho que tenemos, que se respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida de una persona. Hay formas muy sutiles de violar los derechos humanos y en contra de los valores cristianos más sutiles todavía. ¿Y saben lo más triste? Es que toda esta sutileza para violar los derechos humanos la meten dentro de una virtud llamada la tolerancia. Pero esa tolerancia que usan hoy día es una tolerancia falsa, no es una tolerancia cristiana. Es una tolerancia falsa porque está generando artificialmente formas de pensamiento ridiculizando
las contrarias. Si tú no piensas como yo, el Estado, entonces te vamos a aplacar. Si tú no piensas como yo, la ideología que está en el siglo, en este momento, entonces te vamos a aplacar. No hay una intolerancia más agresiva que la que se disfraza de tolerancia para ridiculizar a los que no piensan como ellos. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2345 que dice: la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Qué número tan hermoso, tan motivador para todas las personas, donde insiste en que la castidad es una virtud moral, como todas las virtudes, pero no solo es únicamente fruto del esfuerzo humano, sino que es también un concurso de nuestro obrar con la gracia de Dios. Esto es muy importante, porque nos fortalece, nos sostiene, hace fecundo nuestro esfuerzo humano, esa gracia de Dios. El fruto del esfuerzo humano es posible si Dios nos da la fuerza de su gracia. Y ahí sí, somos invencibles. Por eso la iglesia nos educa en recurrir constantemente a la oración, en recurrir constantemente a los sacramentos para pedir la gracia, y muy especialmente la gracia de la virtud de la pureza, con jaculatorias a la Santísima Virgen que nos ayudan a vivir la pureza, Virgen purísima, Virgen castísima, Virgen fiel, etcétera, etcétera, ¿no? O pedir la intercesión de los santos, especialmente de aquellos que han sido mártires de la pureza. Santa María Goretti, Santa Inés, San Luis Gonzaga, y sería interminable la lista de los santos mártires de la pureza. Todo esto supone recurrir a los medios de gracia para que podamos vivir conforme al Espíritu Santo. Y fíjense, queridos amigos, que aquí el catecismo nos hace una referencia a un texto de la carta de San Pablo a los Gálatas 5, 16, 25, que es impresionante. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatrías, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, ambigüedades, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo listado se aventó San Pablo. Necesitaríamos muchas catequesis para poder explicar solamente este texto de la carta a los Gálatas. Pero fijémonos bien, queridos amigos, como la mayor parte de esta tremenda lista de pecados de la carne lo ocupan los pecados de impureza, fornicación, impureza, orgías. Eso es lo que brota de la carne.
De la carne brota lo carnal. La carne está bajo el impulso del pecado original y bajo la herida que han producido nuestros pecados personales. Luego sigue San Pablo en el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Esos son los frutos de dejarse mover por el Espíritu Santo. Combatir la carne que nos lleva a la fornicación, a las orgías, a todo eso. Combatirla. Y aquí voy a resaltar uno en especial que nos puede ayudar a combatirla. El dominio de sí. Si por algo se caracteriza la impureza, es por una tremenda irracionalidad, donde uno es arrastrado por las pasiones y no te dejan pensar, solo te ponen a sentir. Mientras que la pureza se caracteriza por el dominio de sí, por uno conducirse, por uno ser cada vez más dueño de sí mismo. Y este influjo de la gracia, este pedir la gracia, este adquirir la gracia por medio de los sacramentos, nos hace cada vez darnos más cuenta que debemos mendigar más y más gracia. A veces Dios se retarda en respondernos, pero como decía San Juan Crisóstomo, a veces Dios se retarda en concedernos sus dones, porque quiere que caigamos en cuenta y que tengamos la experiencia de cuál es la impotencia humana sin la gracia de Dios. Sin ti no puedo nada, contigo lo puedo todo. Dios nos da su gracia, pero nos la va a dar cuando Él quiera. Por tanto, nosotros tenemos que ser mendigos de esa gracia cada vez más y más. No en actitud pasiva, sino en actitud activa, como todo cristiano. Esto, queridos amigos, es importante. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos ser cristianos más activos en medio de esta batalla tan enorme que tenemos para poder conquistar nuestra carne, crucificar nuestras pasiones? Primero, no poniéndonos en ocasiones de pecado. Segundo, conociendo cuál es mi debilidad. Tercero, saber en qué situaciones soy más proclive a ser tentado y vencido. Cuarto, huir de la tentación. Y quinto, llenar mis afectos y mi mente de aquello que es sano y puro, no de basura. Qué tremenda tarea con estos 5 regalos que nos podemos dar nosotros. Y todo eso lo podemos con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios que ha tenido en nosotros. Primera de Juan 3:1-3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro.